es para incrementar, y acá viene un tema importante cuando nosotros veamos los cuidados enfermeros pacientes con drenaje torácico. En efecto, estos movimientos es para incrementar y disminuir la forma alternada de la capacidad torácica. Cuando la capacidad del tórax aumenta, el aire entra, ¿sí? A través de la tráquea, eso se denomina inspiración. Por eso, cuando les decía yo que en este paciente, un paciente que tenga un traumatismo torácico y que requiera de la colocación de un drenaje torácico, la mejor postura es el decúbito, perdón, en la posición Fowler. La posición Fowler. Vamos tomando algunos datos Eso me permite ampliar la caja torácica, modificar el diafragma, ¿sí? Ampliar la caja torácica. Y recuerden que la deambulación precoz para todo es sumamente importante. Cuando las paredes del tórax en el diafragma regresan a su posición previa, expiración, los pulmones se retraen y obligan al aire a salir a través de los bronquios. Ahora bien, los bronquios, la caja torácica está cubierta, ¿no es cierto?, en su interior por dos membranitas. Una que es la pleura, se denomina la pleura, esta pleura es pleura visceral y pleura parietal. La pleura visceral cubre íntimamente al órgano, en este caso al pulmón. Y la pleura parietal cubre a la caja torácica. Entonces, decimos que la pleura es una membrana doble, de doble capa, que cubre los pulmones en el interior de la cavidad torácica. La pleura parietal reviste, ¿no es cierto?, reviste a la pared torácica y al mediastino. Recuerden que cada pulmón tiene una pleura visceral y una pleura parietal. Son dos. Se continúa con la pleura visceral que cubre la superficie externa del pulmón. La pleura, las pleuras en realidad, producen el líquido pleural, un líquido ceroso, lubricante, que permite a los pulmones moverse con facilidad sobre la pared torácica durante la respiración. Las dos capas de la pleura también se unen estrechamente entre sí y unen a los pulmones en la pared torácica. La estructura de la pleura genera una presión ligeramente negativa. Recuerden esto, la estructura de la pleura genera una presión ligeramente negativa en el espacio pleural, que en realidad es un espacio potencial más que real. ¿Mm? Algo necesario para que funcione, para la función del pulmón. Entonces, entonces, ¿qué es lo que queremos significar? Entonces, si supongamos que esta es la pleura parietal y esta es la pleura visceral que cubre. Entonces, la pleura están unidas, pero no adheridas, por un líquido, que es el líquido pleural, que no permite que se adhiera y que le permite cierto movimiento. Entonces, ustedes van a ver que internamente, al estar unidas, no adheridas, unidas, ahí existe una presión que es una presión negativa, ¿sí? Si esto por algún motivo, se positiviza, la pleura deja de funcionar, ¿sí? Como lo que está haciendo funcionar a los pulmones. Entonces, dentro de las capas pleurales existe una presión que es negativa.
Ustedes van a ver en esta imagen la pleura visceral, la que cubre completamente a la víscera, y la pleura parietal, ustedes van a ver que cubre, ¿no es cierto? Hay una pleura para cada uno de los pulmones, ¿sí? Para cada uno de los pulmones. ¿Mm? Bueno, vamos a recordar la fisiología de la respiración. En realidad esto es recordar únicamente. Y decíamos que en la primera etapa del proceso de la respiración consiste en el flujo de aire dentro y hacia adentro y hacia afuera del pulmón. Es decir, la inspiración y la expiración del aire atmosférico. Recordemos esto, la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Recordemos que tenía 78% de nitrógeno y un 21% de moléculas de oxígeno. El resto se distribuye por diferentes componentes, ¿no es cierto? Diferentes componentes. Pero hay que recordar acá que por convención, ¿no es cierto? En fisiología respiratoria se considera a la presión atmosférica, a ver, vamos a ver, la presión atmosférica, deme un segundito, por favor. Perdón, tocaron el timbre en mi casa. Entonces, decíamos que por convención, en fisiología respiratoria, vamos a considerar, se considera que la presión atmosférica es un punto como 0 milímetros de mercurio, solamente para entender la entrada y salida de aire. ¿Sí? Así, cuando hablamos de una presión negativa, nos referimos a una presión por debajo de la presión atmosférica. Y cuando hablamos de una presión positiva, nos referimos a una presión por encima de la presión atmosférica. Por eso es que los fisiatras han puesto como 0 para poder entender esta situación. El flujo de aire, perdón, las presiones en los sistemas respiratorios pueden medirse en los espacios aéreos. Las presiones en los sistemas respiratorios pueden medirse en los espacios aéreos de los pulmones. Eso quiere decir que si el aire que está ahí tiene una presión intrapulmonar, y dentro del espacio pleural una presión intrapleural. Durante la inspiración, las contracciones del diafragma, el diafragma se contrae, los músculos inspiratorios y los músculos inspiratorios, da lugar a que hay un incremento de la capacidad torácica, lo que hace que la presión intrapulmonar se vuelva ligeramente negativa. Esa ligeramente negativa permite la entrada de aire. Cuando los pulmones se relajan, inspiración, cuando los pulmones se relajan, ¿no es cierto? Esta presión intrapulmonar se pone levemente positiva y los pulmones vuelven a su posición normal o su posición de reposo. Recuerden, los pulmones son incapaces de expandirse. A pesar de que tienen una estructura elástica, son incapaces por sí solos de expandirse y contraerse por mínimo. Tienen que moverse asociados al tórax. Tienen que moverse asociados al tórax. Los pulmones están pegados a la caja torácica por el líquido pleural, que se encuentran entre las dos capas pleurales, entre la capa visceral y la capa parietal. Yo les decía hace un rato que recuerden las presiones.
Dice, la presión intrapleurar del espacio intrapleurar es inferior a la atmosférica. Si es inferior a la atmosférica, es negativa. ¿Mm? Las dos hojas pleurales se mantienen juntas por el líquido pleural, de modo que los pulmones elásticos son forzados a estirarse para adaptarse al mayor volumen de la caja torácica cuando inspiran y a relajarse. Entonces, todo esto se debe a esa presión negativa que existe en la pleura. La presión negativa de la pleura es independientemente, siempre va a ser negativa y es independientemente de las presiones atmosféricas o de la presión intrapulmonar. ¿Se entiende hasta ahí? Por favor. Sí, profe. ¿Alguna duda? Es importante que ustedes me puedan entender esta situación. Profe, yo le escribí en el chat, ¿cuál es la presión atmosférica? 760 milímetros de mercurio, que en realidad no, para este tema no se te va a exigir que vos sepas cuál es la presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Recordemos que el 78% es nitrógeno y el 21% es oxígeno. El resto hay otros componentes de agua que van a tener. Por eso decíamos, al ser la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, para la fisiología, para poder entender este proceso de respiración, ¿qué es lo que hace? La ponen en una línea y le ponen el punto cero. Dicen que la presión atmosférica tiene un punto cero. ¿Sí? Cuando es negativa, uno inspira y el aire puede entrar. Presión intrapulmonar, estamos hablando de las presiones intrapulmonares. Cuando es positiva, se positiviza porque los pulmones vuelven a su posición, se relajan, vuelven a su posición, y esto hace que la presión atmosférica o la presión intrapulmonar sea levemente positiva, y esto hace que el aire vaya nuevamente hacia el exterior. ¿Sí? Pero recuerden, la presión intrapleural es negativa, independientemente de las presiones intrapulmonares, independiente de la presión atmosférica. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Sí, profe, gracias. Bueno, al pelo. Vamos a seguir. Esto lo que viene, ¿no es cierto?, es cuando uno hace la valoración del paciente. Recuerden siempre que enfermería debe hacer la valoración del paciente. Muchas veces no la realizamos porque creemos que es una función exclusivamente del médico. Y la valoración siempre se pasa por la inspección. Siempre hay que mirar, sobre todo cuando estamos en cirugía y sobre todo cuando hablamos de cirugía de tórax o patologías que se pueden presentar a nivel torácico, la observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Hay que observarla, hay que mirarla, hay que inspeccionarla. Su finalidad es detectar alteraciones de la forma, volumen, estado superficial y movilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la forma, ¿qué forma tiene cuando nosotros inspiramos? ¿No es cierto? ¿Qué volumen está entrando? Por eso hablamos de las presiones atmosféricas. El estado de la superficie y movilidad. Yo inspecciono. Muchas veces yo voy a observar que mi caja torácica, ¿no es cierto? La caja torácica tiene un movimiento. No sé si me llegan a ver. ¿Se visualiza ahí? ¿Me ven? Habiliten los micrófonos. Sí, profe. Sí se ve. Ustedes van Sí, a ver profe. que yo mantengo quieto el pulmón izquierdo y levanto el pulmón derecho. Entonces, con la inspección, esto me está diciendo que hay una patología, algo pasa con el pulmón izquierdo, algo está pasando con el pulmón izquierdo que no está rítmicamente teclado. Yo respiro.
Entonces, ¿qué es lo que separo? Separo el cuerpo por la mitad y de mi cuerpo superior por la mitad y veo la bilateralidad y cómo está entrando el aire en cada uno, qué volúmenes tengo, ¿sí? Durante la inspiración, durante la inspiración estática, es posible obtener información del tipo de tórax, deformidades, si existieran, y alteraciones del estado de la superficie. El tórax normal es simétrico en forma y volumen y puede presentar cierta variabilidad dependiendo de la edad y del sexo del sujeto. ¿Por qué? Depende de la edad. Si es joven, es atlético. Si es una mujer joven, es atlética. ¿No es cierto? Las respiraciones en la mujer, por lo general, son de característica torácica y, por lo general, en los hombres, las respiraciones son de características abdominales. Recordemos que una buena respiración, como le habían enseñado en el preoperatorio la profesora María Gutiérrez, era el ingreso de aire. Nosotros tenemos que hacer. A ver. Nosotros tenemos que hacer inspiración profunda. Pongan así las manitos sobre el abdomen. ¿Están puestas sobre el abdomen? Sí. Bueno, entonces, ingresemos aire. Inspiremos profundamente. Inspiremos profundamente. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Bien. ¿El abdomen en las mujeres se levanta? ¿Se eleva o no? No. No, ¿no es cierto? Ahora bien, inspiremos profundamente y levantemos la pancita. Levantemos la pancita lo que más podamos, mientras va entrando aire. Ingresen el aire. ¿Sí? ¿Pudieron levantar sus manitos, las manitos de la panza? Sí, profe. Bien, Maribel. Entonces, ¿qué es lo que me está significando? ¿Qué es lo que me está significando esto? Que nosotros tenemos, cuando hacemos una inspección del tórax, tenemos que valorar si esta es mujer, si este es varón, qué edad tiene, y eso me va a dar del estado, me va a estar hablando del estado respiratorio. ¿Por qué tanta insistencia en esto? Porque cuando nosotros vamos a cirugía de especial de varones o de mujeres, nos vamos a encontrar con diferentes patologías torácicas y tenemos que hacer la inspección del tórax y esto nos va a dar a nosotros muchísima información para hacer la valoración de enfermería, los cuidados enfermeros que hay que presentarle a este paciente y los ejercicios de respiración de este paciente. Y si este paciente presenta un dispositivo de drenaje torácico, con mayor razón. ¿Sí? La inspección dinámica, o sea que hay una inspección estática y hay una inspección dinámica, permite evaluar las características de los movimientos respiratorios en lo que refiere a su frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. Es lo que habíamos hablado recién. La respiración normal consiste en movimientos rítmicos sucesivos de expansión del tórax, inspiración, y de retracción, expiración. Otra de las formas de valorar, ¿no es cierto?, es conocer los patrones respiratorios y la frecuencia respiratoria. Vamos a recordar siempre esto, siempre, porque nosotros tenemos que acordarnos cuáles son los parámetros de normalidad. Y los parámetros de normalidad me dicen que un paciente en condiciones normales respira entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Ustedes lo pueden encontrar en alguna literatura de 16 a 20. En realidad, lo último que se tomó es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Menos de 12 es de información obligatoria al paciente y más de 20, 22, 24 es de obligación comunicar al médico porque puede haber una alteración en la respiración. ¿Estamos? Entonces,
12 a 20 respiraciones por minuto. Es lo que nosotros tenemos que acordarnos. Esta tiene que ser regular, en profundidad y en ritmo. En personas delgadas, muy delgadas, es bastante normal notar una ligera retracción de los músculos intercostales durante la respiración tranquila. ¿Mm? Muy frecuente en contra. Sobre todo cuando nos tocan chicos adolescentes que sufren una patología que es un traumatismo cerrado del tórax. El neumotórax, ¿no es cierto?, espontáneo. Entonces, nosotros vamos a ver que acá se incrementa esta retracción intercostal. ¿Mm? Y el abultamiento de los espacios intercostales durante la expiración implica obstrucción del flujo de aire. Implica obstrucción del flujo de aire expiratorio con un enfisema pulmonar. El abultamiento asimétrico de los espacios intercostales en un lado u otro se cree que por incremento en la presión dentro del hemitórax, esto puede ser resultado de aire a presión atrapada en la cavidad pleural. Recuerden, esto puede ser el abultamiento asimétrico, lo que yo le mostraba recientemente. Lo que le mostraba recientemente cuando decía distiendan esta parte del pulmón. Al distenderla y se mantiene abultada esta parte del pulmón, ¿sí?, de este emitórax, ya sea derecho o izquierdo, ¿no es cierto?, es posible que el aire a presión, recuerden de la presión, sobre todo presión negativa, presión intrapleural, ¿sí?, presión intrapleural, se atrapó el aire entre las capas pleurales. Y esto da lugar a decir que nosotros estamos en presencia de una patología que se denomina neumotórax, neumoaire, o a presión de líquido en el espacio pleural, o sea, derrame pleural, puede ser un derrame del líquido pleural, un aumento, un incremento del líquido pleural, o, ¿no es cierto?, por un traumatismo generalmente externo, que va a decir que tenemos un hemotórax, o sea, la colección de sangre dentro de la cavidad pleural. O puede ser la combinación de ambos, neumohemotórax, neumotórax, neumo, aire, hemo, sangre, que se encuentra en la cavidad pleural, y al haber un ingreso desde afuera hacia adentro, traumatismo, ¿no es cierto?, abierto. ¿Qué significa traumatismo abierto? Que con algún elemento cortopunzante, por ejemplo, se ingresa a la cavidad torácica, un cuchillo, ¿sí?, ingresa a la cavidad torácica, rompe las estructuras pleurales, rompe los vasos sanguíneos que están ahí dispuestos, entra sangre, pero también entra aire. Hemoneumotórax. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, bien. Una sola me contesta. ¿El resto está grabando la clase? Sí, profe, se No, entiende. profe. Sí se entiende, profe. ¿Ah? Profe. ¿Están grabando? ¿O están haciendo No, captura? estamos escribiendo, profe. Están escribiendo. Oh, qué rápido que escriben. En la Yo hago, compu, en la Estamos compu. atentos, profe. yo hago captura de pantalla, así que no. Bueno, el resto despiértese. Son 58 alumnos, de los 78 faltan 20 alumnos, pero bueno, cada uno está dispuesto a hacer esto. Son 56, profesor. Son 55. Hola María, ¿cómo te Buen va? día, buen día. Buen día, profesora. Buen ¿Cómo día a todos Profe. los estudiantes. Yo Recién siempre, puedo conectarme. yo siempre nombrándola a usted con su preoperatorio, profesora.
No, ya le dije que si no han aprendido preoperatorio van a aprender a sangre, todas las patologías. No lo sé yo, estamos mal. Lo saludo y lo dejo que continúe. Perdón por Bueno, la demora del ingreso. no, por favor, María. ¿Hay alguien en el chat? A ver, alguien me pregunta algo en el chat. No lo tengo al chat, no sé por qué no lo tengo habilitado al No chat. sale cuando da la clase, Ah, no pero sale, no hay nada. Sí, no hay no nada. hay nada. No. Luciana Karen había levantado la mano, Ah, de Karen Herrera. Karen, ¿qué querías preguntar? Buen día, Profe, Lucía. ahí no Hola, entendí María. cuando dice buenos días a todos. No entendí cuando dice sobre neumotoras puede ser resultado de aire a presión. Claro, o sea, ¿A si presión de qué? por ejemplo, si vos, cuando, a ver, vamos a hacer el ejemplo, ¿tenés bicicleta? Sí, Bueno, ¿viste cuando está desinflada? sí. Y cuando la inflás, ¿me entendés? La Ujú. inflás que entra aire a presión. Vos haces una fuerza determinada que está entrando aire a presión. Por eso decía que cuando hay traumatismo, vamos a adelantarnos un poquito, traumatismo cerrado, que quiere decir que hubo por ejemplo, en el neumotora espontáneo, voy a nombrarte, en el neumotora espontáneo se produjo una fisura o una ruptura de la capa pleural y el aire que entra, el aire atmosférico es cuando nosotros inspiramos. Entonces, el aire es como si infláramos a esa presión negativa. Recuerda que te dije que la presión negativa es un espacio virtual, no es real. Entonces, cuando ingresa aire por alguna fisura, entra aire a presión y esa cavidad que era negativa se positiviza. Es lo mismo que una goma de bicicleta. Cuando yo hago fuerza para inflar esa rueda, le estoy metiendo aire a presión y se mantiene inflada. Nada más que la rueda no va a provocar complicaciones. En este caso, las complicaciones pueden ser muy severas. ¿Me entendés ahora? Sí, profe, entiendo muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Me salió recién, no sabía qué decirte, porque yo no tampoco lo entendí. Mentira. Sigo pasando. Bueno, recuerden, no lo hacemos nunca, ¿no es cierto? Pero es importante que si nosotros trabajamos en los servicios de cirugía y trabajamos en los servicios de cirugía de especialidades, ¿qué significa de especialidad? Que vamos a tener diferentes especialidades. Por ejemplo, las que tenemos en la asignatura como programa. Por ejemplo, esta especialidad en tórax, especialidad en urología, especialidad en garganta, nariz, oído, no sé, pero las fundamentales que nosotros tenemos en nuestra asignatura son las especiales urológicas y las especiales torácicas, las especiales vasculares que la van a ver ustedes un poquito más adelante. Esos tres grandes ítems lo van a ver. En este caso estamos haciendo la especialidad, vamos viendo algunos temas, muy poquitos temas, de lo que son la valoración del paciente con tórax. Entonces ahí yo sí tengo que hacer la palpación torácica. Se palpa cuando el paciente presenta dolor. Ustedes tienen que hacer la valoración del dolor. Siempre que voy a las prácticas hospitalarias, hay una situación que se me presentan a mí y me dicen, el paciente tiene dolor. Ah, bueno, ¿dónde? No, él dice que tiene dolor. Sí, pero ¿dónde? Hiciste la valoración del dolor. Por eso cuando ustedes ven en el posoperatorio, con la clase que el profesor Ernesto les dio sobre dolor, es importante hacer la valoración del dolor. ¿Por qué? Porque eso nos orienta a saber qué es lo que hay. Si yo hago la evaluación y me dice, me duele el tórax, entonces yo tengo que ir y palpar el tórax para ver si hay, dónde está, si hay una masa, si hay lesiones visibles, si el paciente menciona una determinada región dolorosa. Enfermería debe efectuar la palpación directa con la punta de los dedos para iniciar, para lesiones cutáneas y masa subcutánea. Con el talón de la mano, esto va a ser con la punta de los dedos, con el talón de la mano para masas más profundas o malestares generalizados en los flancos o en costillas.
¿sí? Ustedes van a ver que ahí está, en la punta de los dedos, va viendo cuáles son las masas palpables o no. Entonces, eso es parte de la valoración del dolor. Después tiene, por supuesto, que está la percusión. Pone en movimiento la pared del tórax y las estructuras subyacentes, lo que produce vibraciones audibles y táctiles. Enfermería usa la percusión para determinar si los tejidos subyacentes están llenos de aire o de líquido, o de algún material sólido. Por eso es importante la percusión torácica. Y por supuesto que siempre está como caballito de batalla la auscultación. Recuerden, la auscultación es la última fase de la exploración física del tórax. Es útil para la valoración del flujo de aire. A través del árbol bronquial, el aire entra por las vías superiores. Recuerden, ahí las vías superiores en general es un trayecto que, ¿no es cierto?, lleva el aire hacia los pulmones, lo calienta porque no puede entrar frío, le da una temperatura y una humedad. ¿Ah? Entonces, el árbol bronquial para indagar la presencia de obstrucciones por líquido o por material sólido en el pulmón. Se realiza con estetoscopio, el cual es una herramienta muy útil para estudiar las características de los sonidos respiratorios y puede clasificarse en normales o anormales. Siempre tenemos que ver, nosotros escuchemos los pulmones de estos pacientes ¿no es cierto?, cuando hacemos la valoración del paciente con alteraciones torácicas o de la respiración. Bueno, esto se los voy a pasar, ni se los voy a mencionar, porque ustedes los ruidos respiratorios ya los conocen por lo general, no bien, muy bien. ¿Sí? Prueba diagnóstica, esto también lo vamos a pasar rápido. Nombre de la prueba, estudio de esputo, ya lo conocen. El propósito ya conocen perfectamente, también se los voy a pasar muy rapidito, muy rapidito. Esto sí, la gasometría arterial. Es la prueba de sangre en la arteria que se realiza para valorar alteraciones del equilibrio de ácido-básico, produciendo una alteración respiratoria. Ese desequilibrio ácido-básico va a producir una alteración respiratoria, un trastorno metabólico o ambos. Un trastorno metabólico o ambos. Un pH de 7,35 o inferior indica acidosis metabólica y superior a los 7,45 indica una alcalosis. Para determinar, ¿no es cierto?, una causa respiratoria se debe medir la presión parcial del dióxido de carbono y si el pH se reduce, la presión parcial del dióxido de carbono está aumentada, se sugiere que es una acidosis respiratoria. Y los valores que ustedes ya lo conocen. Recuerden los valores de pH, la presión parcial de oxígeno, ¿sí? La presión parcial de oxígeno, que va de 75 a 100 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? La presión de hidrato, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo en este momento. Bien, no me sale la palabra. Asistencia de enfermería. En esta prueba, la asistencia de enfermería, la sangre arterial se recoge con una aguja, con una jeringa heparinizada. Si el paciente recibe oxígeno, indicárselo siempre en la prescripción, el paciente está con oxigenoterapia, bajo flujo, alto flujo, no sé, ¿no es cierto? Aplique presión sobre el lugar. Cuando sacó la punción, la aguja, aplique punción durante 2 a 5 minutos o más tiempo, esperando que no siga saliendo. Recuerden que es sangre arterial. Bueno, las demás pruebas las conocen. ¿Ah? Pulsiometría. El propósito de esta prueba no es invasiva,
para valorar o monitorizar la saturación de oxígeno en la sangre. Se une a un dispositivo que utiliza luces infrarrojas, el oxímetro de pulso, y los valores, ¿no es cierto?, normales van de 90 a 100. Acá hay una diferencia en lo que nosotros tenemos. Recuerden esto, los valores van de 95 a 100, puede estar en 90, pero en realidad de 95 a 100. Por debajo del 95 es de comunicación o de observación directa del paciente por parte del personal de enfermería. ¿Sí? 95 a 100, recuerden, 95 a 100. Valorar los factores que pueden alterar estos hallazgos, como una mala colocación, movimientos, piel oscura, o uñas postizas. Siempre puede haber alguno de estos problemas. ¿Sí? Bueno, después está la radiografía del tórax, está la tomografía computada, está la angiografía pulmonar, el traumatismo torácico. Acá vamos a entrar ya directamente a lo que se denomina traumatismo torácico. ¿Ustedes tienen el programa ahí de la asignatura? ¿Tienen a mano el programa? Unidad 9, el paciente. Sí. Bien. Y ahí hablamos de traumatismo cerrado, traumatismo abierto, colecciones intrapleurales, emotora, emitora, ¿no es cierto? Tumores pulmonares. Los tumores pulmonares no los vamos a tocar en este momento, lo van a ver cuando vean cáncer. ¿Sí? Bueno, traumatismo cerrado o abierto. El traumatismo torácico puede ocurrir solo en combinación con otras lesiones múltiples. El traumatismo de tórax puede ser contuso o penetrante. Recuerden que puede ser contuso o penetrante. Los traumatismos contusos o cerrados es el resultado de la compresión brusca o presión positiva infringida a la pared torácica. Es algo que golpea el tórax, que lastima internamente el tórax. Por ejemplo, en esta imagen va a ver en un accidente de tránsito que un individuo va sin el cinturón de seguridad y al frenar bruscamente la desaceleración, se produce una desaceleración del movimiento, esto hace que este paciente impacte sobre la caja torácica, su tórax impacte sobre el volante del auto, ¿sí? Y se produzca el traumatismo contuso o cerrado. No hay pérdida de sangre acá, o no visiblemente. Ustedes van a ver, este es el paciente el cual ha sufrido este tipo de traumatismo. Pero también el cinturón de seguridad en los accidentes, pero muy importante. Miren cómo deja la marca el cinturón de seguridad. Miren ese abdomen, distendido, posiblemente con traumatismo también interno. A este paciente seguramente le van a hacer una laparotomía. ¿Cómo era? Laparotomía exploratoria, creo, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que pasó acá y qué es lo que... Entonces, ingresa por una emergencia o una urgencia médica. Depende van a ver que está con varias vías, ¿no es cierto? Que está monitorizado. Entonces, también el cinturón, de acuerdo a la magnitud de la desaceleración de ese vehículo o de ese donde el paciente estuvo, puede ser una desaceleración por la caída de algo. En este caso, el traumatismo es torácico por accidente de tránsito. ¿Vamos bien? Señores, Sí, profe. Sí, profe. ¿se va Sí, profe. entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, se entiende. Bueno. Acá ustedes van a ver en esta imagen un traumatismo penetrante. ¿Qué está haciendo? Ingresó con algo acá, una punta. Pareciera que es un cuchillo. ¿Ven que tiene dentro un cuchillo? Lo quisieron directamente matar a este tipo. No fueron con chiquitas, sino que le pusieron
cuchillo en el tórax. Entonces, estas heridas penetrantes pueden ser por arma blanca, como lo ven acá. No sé. Pueden ser punzantes, estas armas, este traumatismo puede ser con elementos punzantes o con elementos cortantes. Y acá, ¿no es cierto?, se habla de un neumotórax abierto. Son lesiones que se transforman en aspirante. ¿Por qué? ¿Por qué se transforman en aspirante? ¿Qué es lo que me quiere decir? Que el paciente que ¿por qué quiere decir aspirante? Vienen con un cuchillo, me lo insertan en el cuchillo, ingresa, rompe la cavidad torácica, ingresan desde afuera, rompen la cavidad torácica. ¿Y qué hace el aire? El aire atmosférico, que antes entraba por las vías aéreas, se calentaba, se filtraba, ¿sí?, entre por otro lugar, no solo por la vía aérea, sino que entre. Y al entrar y romper la pleura aspira. ¿Qué hace? Aspira. Entonces, ¿qué hace? Ese espacio que era virtual, al romperse, al lastimarse, todo el aire empieza a aspirar ese aire y empieza a ingresar el aire ese. Entonces, esa cavidad que era negativa se positiviza por la cantidad de aire, pero además entra sangre, porque se rompen los vasos sanguíneos. Entonces, deja de tener una presión negativa. Y cuando la presión negativa se rompe, ¿qué hace el pulmón? Se colapsa. Acá, en este caso, el pulmón se colapsa. ¿Estamos? Por eso, muchas veces, y esto no está en la teoría, sino que esto es una chusmeada para ustedes, y que no se entere la profesora María, ni la profesora Lucía, ni la profesora Pereira, que yo se lo dije. Entonces, cuando hay una herida de tórax y yo estoy en la atención prehospitalaria o estoy en la atención prehospitalaria o estoy en primeros auxilios, cuando yo veo esa situación, primero y principal, no le saco el cuchillo si lo tienen clavado. Lo dejo ahí. ¿Por qué este cuchillo lo dejo ahí y lo traslado así al paciente a la unidad de emergencia, al servicio de emergencia o hasta el hospital más cercano? Porque si yo lo trato de retirar, esto puede ser estar comprimiendo algún vaso y si yo lo retiro, el paciente se puede desangrar. Supongamos que a este paciente se le clavó el cuchillo y como el que le clavó el cuchillo no quería quedarse sin cuchillo, le saca y se lo lleva. Entonces le dejó una herida aspirante, empieza a entrar aire, mucho aire para evitar que el pulmón ese se colapse completamente y el paciente tenga muchas dificultades para respirar, muchísimas dificultades para respirar. ¿Qué es lo que hace en la emergencia? Se corta un pedacito de plástico, de esos de bolsa, esas bolsas, ¿no? Entonces, se corta un pedacito de plástico y se lo adhiere a la pared donde se encuentra la herida. Y se le pone, si es que tenemos la posibilidad, ponerle cinta en 3 extremos, no en un cuarto. Entonces, como es aspirante, cuando yo inspiro, la bolsita esa se adhiere a la pared torácica. Cuando expiro, sale el aire por la vez. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Me permite que no ingrese tanto aire y que nos permite y nos dé un tiempo para llevarlo a la emergencia donde se va a solucionar el problema. ¿Se entiende? Sí, Lucia, profe. Sí, profe. Rebeca, ¿se entiende? Bueno, pero no se lo digan a la profesora Pereira ni a ninguno de los otros profesores que yo le dije. ¿Sí? Entonces, son lesiones que se transforman en aspirantes, en las cuales, con cada una de las inspiraciones, es lo que yo decía, y el paciente inspira, entra aire por ahí, el paciente inspira, entra aire por ahí, ¿me entiende? Entonces, para evitar en la emergencia, hacemos eso. Profesor, ¿Sí?
Sí, me enteré Escuchen. lo que dijo. No, le reafirmo algo de lo que usted mencionó con respecto a los objetos punzantes que se ingresan a nivel torácico. En realidad, ningún objeto punzante o cortante o objeto extraño, llámese fierro, porque puede ser por una caída de altura, en ninguna parte del cuerpo se debe extraer. Todo eso se extrae en quirófano. Todo se extrae en quirófano. Si el elemento quedó ahí enclavado, en la herida quedó enclavado, no se lo debe extraer. Eso recuerden siempre. Porque si lo sacamos, se va a producir, puede producirle la muerte al paciente. Lo llevamos así, lo fijamos bien y lo llevamos ahí. Sobre todo en la cavidad torácica. ¿Sí? Sí, eso Ustedes van era a... lo único nada más que quería avisarle. Gracias. No, por favor, María, esto siempre aporta porque la verdad que siempre viene muy bien. Y sobre todo porque la profesora María tiene mucha experiencia porque trabaja en la guardia del hospital de Cerrillo y nos ayuda muchísimo con la experiencia práctica que ella tiene. Ahí tienen un cuchillo enclavado, ven que lo llevaron a la institución porque ya está monitorizado, pero ese cuchillo quedó ahí, no se lo sacaron. ¿Sí? Ahí ven, ¿no? Profesor, ¿Sí? Sofía Ruiz levantó la mano. Ah, Sofía, perdón. ¿Qué necesita Sofía? Sofía. Y buen día, no, levanté apreté sin querer por enviar un chat y levanté la mano, disculpe. Perdón. Escúchame, Sofía, ¿estás entendiendo lo que estoy diciendo o no? O sea, vos Sí, sola. ¿Ah? sí, Sí, se entiende. Bueno, me quedo tranquilo. bien, gracias. No, digo, me quedo tranquilo porque si están entendiendo todo, si alguien no entiende algo, por favor me lo dice. Sí, Traumatismo torácico penetrante, los traumatismos de la pared torácica o pleurales rompen la membrana pleural, se llama abierto cuando se produce un traumatismo torácico penetrante que permite, volvemos a repetir y que le quede clarito esto, la entrada de aire ambiental al espacio pleural. ¿Cuál es la sintomatología? Va a haber dolor, disnea, taquipnea, taquicardia, disminución de la excusación respiratoria, disminución de la capacidad respiratoria, ausencia de murmullo vesicular. Y acá lo que estamos haciendo, los conceptos que se le mencionó anteriormente de lo que es la valoración del paciente con traumatismo torácico, en este caso un traumatismo torácico. Repito, dolor, disnea, taquipnea, taquicardia, disminución de las excursiones respiratorias, alteración de los movimientos respiratorios, del abultamiento, ¿sí? De un hemitórax, si es que es en el hemitórax, ya sea derecho o no, ausencia de ruidos vesiculares, ¿sí? En el lado afectado, desplazamiento del aire a través de la herida abierta. Cuando hablamos de desplazamiento es que ese aire está pasando, abriendo, entrando por la herida, no solo por las vías aéreas superiores, sino que está entrando por la herida y está produciendo lo que le decía a la compañera, un abultamiento por presión, que estoy inflando excesivamente la pleura, volviéndola positiva. Y eso, positividad, hace que este pulmoncito se colapse. Y si el pulmón se colapsa, evidentemente que voy a tener toda esta sintomatología. Ahora, ¿qué es el neumotórax? ¿Qué es el neumotórax? Ya se lo dije anteriormente, pero, ¿no es cierto?, se los voy a repetir nuevamente. El traumatismo cerrado. ¿Qué es el neumotórax? Un traumatismo cerrado. El aire penetra en el espacio pleural con cada inspiración y queda atrapado, produciendo un aumento progresivo de la presión. El ejemplo de la bicicleta. Yo empiezo a inflar. Por supuesto que eso tiene una capacidad.
¿sí? Y voy inflando, voy echando una bajada, una bajada, una bajada, ¿sí? Y la goma esa se va inflando, pero tiene ¿no es cierto? Y ese aire queda atrapado y va produciendo un aumento, inflándola hasta que está saturado. Este gas puede provenir de una perforación pulmonar, lo más frecuente, de una perforación pulmonar, pleuropulmonar, lo más frecuente, o de la tráquea o del esófago, o, ¿no es cierto?, de una solución de continuidad de la pleura parietal, o puede ser producida por una bacteria. Ya se perdió un capítulo de la novela Ruiz. Escuché todo lo que que dijeron ahí. Bueno, produce una solución de continuidad. Recuerden lo que era solución de continuidad. En la pleura se rompe la pleura, hay, ¿no es cierto?, una lesión en la pleura, o ser producida por una bacteria, y esta bacteria puede producir un empiema. Entonces hay neumotora, hemotora, empiema pulmonar. ¿Cómo se clasifica el neumotora? Bueno, en simple, secundario y heterogénico. Simple, secundario y heterogénico. El neumotora simple o primario o benigno o idiopático o juvenil. Cualquiera de esas sintomatologías le pueden dar. Esto se produce en pacientes, ¿cierto? Aunque no tengan patologías, que aunque tengan un buen estado de salud, y son jóvenes que están entre los 20 y 40 años, siendo más frecuentes en varones longilíneos, o sea, altos, flacos, delgados, ¿no es cierto?, con buen estado de salud. Entonces, eso es el neumotora primario, benigno, idiopático o neumotora juvenil. Van a ver en las instituciones hospitalarias a chicos de 20 años, 18 años, que ingresan a la guardia con dificultad respiratoria significativa. Se produce en la casa, se quedan en la casa, tienen una dificultad respiratoria leve, pero como yo le decía, este aire, por cualquiera de las condiciones que nosotros vimos, que se produce una lesión en la conectividad de la piel, de la pleura, de las membranas pleurales, el aire ingresa, se atrapa, y como no concurren inmediatamente, cuando ya el pulmón se ha colapsado y tiene mucha dificultad respiratoria, consulta al médico y es ahí donde hay que colocarle o hacerle un tratamiento específico. La clínica, la mayoría de los neumotoras ocurre mientras el paciente está en reposo. Los síntomas más frecuentes son dolor y disnea. Un menor porcentaje puede presentar, menor casi nulo, pueden presentar tos, una tos seca o fiebre. Muy poco el porcentaje que presentan eso. El dolor es habitualmente de comienzo brusco, localizado en la región anterior o lateral del hemitórax, y un aumento con la tos o con el movimiento. La disnea es muy variable, puede no existir o ser muy importante, como en el neumotórax sofocante. ¿Sí? Neumotórax sofocante, no importa. Lo que tienen que ver es que hay disnea, ¿no es cierto?, que esta puede estar presente. Por eso es que el paciente, este paciente joven, no concurre inmediatamente al servicio de guardia, ¿sí? Porque por ahí no está presente, pero a la larga se va a hacer presente porque queda el aire ese en el espacio pleural, queda atrapado. Movimientos de la pared torácica pueden ser asimétricos, lo que hablamos, y se mueven menos en el lado afecto que en el sano. El lóbulo afectado, el lado afectado, la percusión será hiperresponsable y los murmullos vesiculares están reducidos o ausentes por completo. Puede producirse hipoxia, no se da mucho, ya concurre a la... El neumotórax iatrogénico es cuando, por ejemplo, se produce después de la manipulación instrumental
de medidas diagnósticas, o cuando, por ejemplo, se va a colocar un catéter subclavio, la experticia del que coloca el catéter subclavio no es muy buena y esa punta del catéter puede lesionar la pleura. O puede hacer, ¿no es cierto?, una biopsia transbronquial, biopsia pleural, punción transparietal, pulmonar, hepática, renal, abordajes quirúrgicos de riñón, miren toda la cantidad de situaciones que puede presentar el neumotora iatrogénico. ¿Qué quiere decir? Por una mala maniobra del profesional que está realizando la punción. Y acá también está enfermería, porque enfermería por ahí en las guardias colocan los catéteres subclavios o los catéteres de la vena subclavia, canalizar la vena subclavia. El tratamiento quirúrgico es la colocación del tubo de tórax. El tratamiento de elección de los neumotoras. Hay neumotoras que se recuperan sin la necesidad de colocar un catéter, ¿sí? Hay otros en los que se profundiza la situación, es necesario colocar un catéter, en donde en el hemitórax, ¿no es cierto?, o hemineumotórax. Importante es la colocación de un catéter cerrado en el tórax que permite la expansión pulmonar. Ya vamos a ver en un videíto cómo se coloca este catéter. Cuando se introduce un tubo en la cavidad pleural para eliminar el aire o líquido, debe estar sellado para prevenir que el aire entre en el tubo y crea un neumotórax abierto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si el paciente tiene un neumotórax, entonces, ¿qué es lo que me está significando? Que el cirujano, por eso es tratamiento quirúrgico, si es que se hace un tratamiento quirúrgico, el cirujano tiene que entrar por la pared torácica, introducir un catéter en la cavidad pleural. ¿Para qué? Para eliminar, ¿sí?, el líquido o el aire. Pero esto, el catéter esa tubuladura, ese catéter, ese DREN, no puede, no debe estar abierto. Tiene que haber un sistema que le permita tener que esté ese catéter cerrado, ¿sí? Porque si no, pasaría lo mismo. Tiene un neumotórax, el cirujano entra a la cavidad por la cavidad torácica, provoca un neumotórax abierto o punzante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? No, profe. No, profe. ¿No? El resto del equipo, parece que estarían 3 nomás. Pero bueno, no importa. Dormido, creo, ¿no? Sí, lo que pasa, Chicos, esto es importante. Capaz que soy muy aburrido para dar clases, no tengo la capacidad que tienen los otros. No, profe, al contrario, estamos copiando todo lo que usted dice. Bueno, entonces, los tubos de tórax se sellan con una válvula unidireccional. Ya estamos teniendo otro concepto. Los tubos de tórax se sellan con una válvula unidireccional o de Heimlich. Recuerden esto, los tubos de tórax se sellan con una válvula unidireccional o de Heimlich, o se conectan a un sistema de drenaje cerrado, con sello de agua. ¿Sí? Conceptos importantes a tener en cuenta. Conceptos importantes a tener en cuenta. ¿Sí? Esto. ¿Ah? Esto. Conceptos importantes a tener en cuenta. La válvula
o el sello de agua evitan la entrada de aire a la cavidad torácica durante la inspiración y permiten la salida de aire durante la expiración. Si se aplica un nivel aspirativo bajo el sistema, se restablece la presión negativa, el espacio pleural que permite la reexpansión pulmonar. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Los objetivos del drenaje de tórax, y esto escríbalo bien o téngalo bien presente, los objetivos del drenaje de tórax, de la colocación de un drenaje de tórax, es realizar primero, la extracción de ese aire o ese líquido que se encuentra entre las cavidades pleurales, en la cavidad pleural, entre las hojas visceral y parietal. Hay que sacar. Una vez que eso ha salido, se devuelve la presión negativa a la cavidad pleural, se le devuelve la presión negativa a la cavidad pleural, y esto, a consecuencia de devolver la presión negativa, el pulmón afecto, cualquiera de los pulmones que están afectos o ambos, se reexpanden. Y con ello, al reexpandirse los pulmones, que son los tres objetivos principales, eliminar el líquido del aire, devolver la presión negativa, reexpandir el pulmón, y con ello se logra que el paciente pueda volver a respirar con normalidad. Eso es lo que se logra o lo que necesita el drenaje de tórax. El avenamiento con catéter fino se indica preferentemente en los neumotórax iatrogéneos y primarios, no complicados y sin líquido. ¿Sí? Acá vamos a ver, hay una declaración de consenso de la American College, no sé qué, ¿no es cierto? 11, recomendó la extracción del aire tanto con un catéter pequeño, de pequeño calibre, o un tubo de avenamiento, ¿no es cierto?, fino, que va entre 16 y 22 French, que equivale en diámetro del catéter, que es de 5 a 7 milímetros, conectado a una válvula de Heinrich o bajo sello de agua. Entonces, ¿dónde se coloca este catéter? En el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Segundo espacio intercostal, ¿se ve? Segundo espacio intercostal, vamos, tocamos el primero, el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, ¿sí? Se coloca un catéter, o se hace un avenamiento para colocar un catéter de calibre pequeño que va desde 16 a 22 French y que tiene un diámetro pequeñito que es de 5 a 7 milímetros. Pero así nomás decíamos que no sirve. Hay que colocarlo en con una válvula de Heinrich, que es una válvula unidireccional, no permite que vuelva el líquido o que vuelva el aire a la pleura, o bajo el sello de agua. Avenamiento con tubo grueso, que generalmente se utiliza, ¿no es cierto?, en los hemotórax, sangre tórax, o hemoneumotórax. El diámetro es de 8 milímetros y son de 28 French o de 24 a 32 French. En cuanto a la ubicación del avenamiento, una amplia mayoría prefiere el cuarto espacio intercostal, línea media axilar. Se puede colocar, si es hemoneumotórax, en el quinto o sexto espacio, cuarto o quinto espacio intercostal, línea media axilar, y si se trata de hemotórax o sangre, la sangre tiene un peso específico, siempre se va abajo, ¿no es cierto? Por el peso específico y por la gravedad. Entonces se coloca en el sexto o séptimo espacio intercostal, línea media axilar. Hay preferencias también de los cirujanos, porque también se puede colocar
el catéter, estos catéter huesos se pueden colocar en la línea anterior axilar o en la línea posterior axilar. Eso va a depender de lo que el cirujano o el especialista vea dónde más se encuentra la ubicación, de dónde más se encuentra el líquido. Para el hemotórax, tanto para el piotórax o el piotórax pus o ahí se me fue, bueno, ya me voy a acordar, para el derrame pleural, perdón, para el derrame pleural se coloca en el sexto séptimo espacio intercostal, línea media axilar o línea anterior o posterior axilar. Bueno, acá, ¿no es cierto? Ustedes tienen una imagen, cómo se va a poner ese catéter. Me permiten un segundo, voy a escapar y les voy a mostrar un videíto, ¿sí? Un segundo. Ah, vamos a ver. Ta, 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 ta. No me está permitiendo escapar. Bueno, me permiten un segundo, no se vayan. Tubo a tórax. La inserción ¿Lo ven? ¿Ven, alumnos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí se ve, profe. ¿Está bien? Bueno. un tubo de tórax está indicado en pacientes con neumotórax traumático, espontáneo, hemotórax o lesiones penetrantes. Usualmente el tubo se inserta por el aspecto lateral del tórax en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior o de la línea axilar media. Preparación de la piel, gases estériles, solución yodada. Equipo, bisturí número 11, mosquito, pinza Skelly o pinza de disección, pinza Kocher para clampar el tubo. Anestesia local, jeringa de 10 cc, aguja intramuscular, lidocaína al 1%, 10 cc. Posición del paciente, de cubito supino. Colocaremos al paciente con la mano situada detrás de la cabeza. Procedimiento. Se realiza desinfección de la zona formando círculos alrededor. Incisión de 2 centímetros con la punta del bisturí y se punzará con la aguja que viene en el set con el catéter en su interior. Se procederá a la disección rombo mediante mosquito o
Profe, apagó su micrófono, no se escucha el video. Ese equipo, ¿no es cierto?, es el Pleurovac. Es un sistema electrónico que se utiliza para drenar también como, para drenar, se utiliza el Pleurovac, se utiliza, no en nuestras instituciones, porque todavía somos instituciones de bajos recursos, entonces, nos cuesta aún más. A ver. Bien. Ahora les voy a mostrar otro videíto. Déjenme. Profesor, no se escucha el video. No, no importa, ya voy a... Ah, bien. Perfecto, perfecto. Lo estoy avanzando un poquito. ¿Pero se lo ve? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, es un poquito largo, mil disculpas, pero quiero ver si lo llegan a entender. ¿Ah? Por favor, lo paro en cualquier momento que ustedes me digan. A ver, no se escucha, ¿no? No, profe, despacito. No se escucha, profe. Tienen que prestar atención porque la verdad que no sé qué pasa, que no se escucha. Profe, en realidad se escucha bajo. No puedo aumentarle más el volumen, así que Sí, disculpen. sí se ve, pero sí, el video tiene un audio muy bajo. Sí, tiene un audio muy bajo, perdón. Es un material estéril que se coloca, la colocan los cirujanos en, pero para fines didácticos la vamos a abrir y la vamos a abrir. Es una sonda con múltiples perforaciones. Ese es de 32 French. Y en el extremo proximal para ser conectado a un frasco colector o campo. En este caso, tiene características especiales. Presenta una graduación en centímetros de agua, en la parte superior una boca ancha, que nunca debe ser tapada, un pico, el cual está conectado a una varilla larga que finaliza 1 centímetro antes de llegar a la base. Existen diferentes tipos de casco colectores o campana. Por ejemplo, tiene una graduación en centímetros de agua y en su parte superior presenta un pico y va conectado a una varilla larga que finaliza igual que el anterior, 1 centímetro antes de la base, pero presenta otro pico, otro, denominado de ahora en más varilla corta, que permite la entrada de aire atmosférico como en el anterior y que nunca debe ser tapado. Recordemos que el paciente fue trasladado al servicio de urgencia por el traumatismo o por el incidente cortopulsante que penetró el tejido, rompió la pleura visceral, se perdió la voz. Pero hay que devolver la presión negativa, eliminar el contenido de agua. Una vez elegimos el
Bueno, esas son las imágenes que vimos. La misma consiste en lograr un sello de agua o una trampa de agua en el frasco colector o campana. Vamos a colocar dentro de la campana o frasco colector una cantidad suficiente de solución estéril, de tal forma que cuando el agua cubra espacio suba dentro de la varilla, que entre dentro de la varilla aproximadamente 2 centímetros. Esos 2 centímetros corresponden al sello de agua. Podrán apreciar con 500 centímetros cúbicos de solución biológica, el líquido que penetra en la varilla larga son aproximadamente 2 centímetros. Esto se denomina trampa de agua o sello de agua. En este esquema vamos a representar lo que acabamos de ver en el frasco de agua. Tenemos una boca abierta al aire atmosférico, un pico se va a conectar el tubo de drenaje, la varilla larga, la cantidad de agua suficiente, que en este caso son solución y en este sector, sello o trampa. Esa es la válvula unidireccional de Hemlich. Hemlich es el que diseña esta trampa de agua o sello de agua. ¿Sí? Válvula unidireccional, porque tiene una sola dirección. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Pero no va a regresar a la... Una vez que el cirujano colocó el multiperforado en la piedra, el otro extremo es colocado en el pico de la campana, donde se encuentra la varilla larga, y así se crea un sistema de drenaje bajo cero. Recordemos, aquí existe una que para eliminar esto. Si va a haber varias formas de comprobar que el sistema cambia. Vamos a ver cómo fluctúa dentro de la varilla siguiendo los movimientos respiratorios el líquido. Profe, si quiere lo puedo compartir yo para que se pueda escuchar mejor. Lo voy pasando medio rapidito porque no es el objetivo de esta clasecita. Bien, tenemos que ver drenaje, pero quería que vean. Ahí lo que están viendo ustedes, ¿no es cierto?, es cómo está conectado el drenaje que sale del tórax, ¿sí? Ese drenaje que vieron en el primer video que conectaron en la cavidad pleural para lograr los objetivos que habíamos hablado, quitar el líquido o el aire, devolver la presión negativa y reexpandir los pulmones. Entonces, acá se conecta el drenaje y ese drenaje con este sistema campana, lo que se logra es tener una válvula unidireccional. ¿Por qué? Porque el aire y el líquido va a salir por el drenaje, va a llegar a la varilla larga y la varilla larga va a expulsar acá. Entonces, es un drenaje por diferencia de presión.
Acá, ¿no es cierto?, cuando se coloca el agua hay una presión hidroestática. ¿Por qué? Es agua, agua. La presión negativa, el aire va a bajar por la válvula unidireccional. ¿Por qué unidireccional? Porque no permite que vuelva a ascender. Llega a la campana y el aire fuga hacia la atmósfera. Fuga, se junta con la atmósfera y fuga. Pero la sangre, al tener un peso específico, en la sangre, el líquido pleural, el piotórax, la pus, ¿no es cierto? Todo lo que esté ahí contenido, que tenga un peso específico, va a bajar por gravedad. Entonces, es un sistema por diferencia de presión, porque el aire tiene que salir por diferencia de presión, de lo contrario no saldría. Válvula unidireccional de Heimlich, ¿sí? Y el líquido, ya sea sangre, pus o líquido pleural, ¿sí?, va a salir por gravedad. Entonces es un drenaje por diferencia de presión y actúa por gravedad también. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Entiendo, profe. Bien. Profe, entonces la válvula unidireccional siempre tiene que estar conectada al frasco colector. Por eso digo, todo el sistema, la válvula unidireccional, se lo denomina válvula unidireccional porque va a salir por una dirección. Siempre tiene que estar, siempre esta varilla larga, como le mencionaba anteriormente, esa varilla larga tiene que estar introducida dentro del líquido, independientemente del tamaño del frasco. Ustedes van a ver, lo que importa no es la cantidad de líquido, ¿no? Lo que importa es que esa cantidad de líquido que pongamos 100, 200, 500, 1000, depende del tamaño de la campana. Esta es la más grande, esta tiene una capacidad de 3000, hay campanas que tienen capacidad de 2000, hay campanas que tienen capacidad de 500, y hay en hospitales del interior frascos de vidrio que tienen, como se llevaba la leche antes, que seguramente que vieron ustedes en las películas, esos frascos de leche que le ponen una tapa, le ponen una manguerita, como si actuara como varilla larga, y le ponen, por ejemplo, una X cantidad de líquido, pero lo que importa es que esa varilla esté introducida dentro del líquido 2 centímetros, y que dentro de la varilla, el líquido que ingresa a la varilla, eso forme un sello de agua, y ese sistema es la válvula unidireccional, o trampa de agua, o sello de agua, como ustedes lo quieren nombrar. ¿Por qué? Porque el aire que sale acá entra hacia el líquido y fuga, ¿sí? El aire no se ve, no se siente, ¿no? Es el aire atmosférico, y fuga. No vuelve el aire nuevamente a la pleura, si no, no serviría el sistema. Entonces, el aire viene, entra a la campana y se fuga, entra y se fuga. Y el líquido que tiene un peso específico cae y se queda en la campana. Por eso es que tiene este color rosado o rojo, depende de la cantidad de sangre que tenga. ¿Sí? No sé si responde a las preguntas. Sí, profe. ¿Seguro? Profe, ¿y no importa entonces si el agua sobrepasa los 2 centímetros de cubrir Si sobrepasa los 2 centímetros, que puede suceder porque la cantidad de sangre que hay en la pleura es bastante, puede llegar a sobrepasar 3 centímetros, 4 centímetros o más en algunas situaciones, lo que va a hacer es que tenga una mayor presión hidrostática y que le dificulte terriblemente al aire salir. Lo preferente es que que siempre se mantenga a 2 centímetros bajo sello de agua, y cuando suba demasiado hay que cambiar ese frasco y poner un frasco nuevo. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto, que puede haber una presión mayor, ejerce esta presión hidrostática es mayor, entonces dificulta terriblemente la salida del aire o del líquido de la cavidad pleural. Es por eso que se pide que siempre estén dentro de lo posible estos 2 centímetros bajo el sello de agua. Recuerden esto, el sello de agua es el líquido que ingresa a la varilla. Ustedes cuando
cuando se compran una Coca-Cola, ahora no, porque ahora está prohibida el uso de las pajitas. Cuando ustedes tomaban una Coca-Cola, meten el sorbete, la pajita esa dentro del líquido, dentro de la botellita, y el espacio ese vacío del sorbete, entra el líquido, un porcentaje. ¿Me entienden? Que si yo lo soplo fuerte, hace burbuja. ¿Ah? Si yo aspiro, el líquido ese sube por la varillita esa y me la trajo a la gaseosa. Consumo esa gaseosa. ¿Sí? Entonces, esto cumple la función. Si yo no hago nada, entonces, para ver que este drenaje está funcionando, este drenaje funciona, ustedes van a ver que yo les pongo en esta imagen que sigue este líquido y este sello de agua va a seguir los movimientos inspiratorios, expiratorios, inspiratorios. O sea que dentro de la varilla larga el líquido va a subir y va a bajar siguiendo los movimientos respiratorios. A ver. Miren cómo siguen los movimientos respiratorios. ¿Eh? Por supuesto que esto está exagerado, ¿no? Pero otra de las formas de comprobar es que en el drenaje de tórax, este es el drenaje de tórax, ¿ven? Esto también fluctúa. Esto va a ir permanentemente saliendo. Recuerden. El movimiento de fluctuación se da tanto en la varilla larga como en el sistema. Otra forma de comprobar que el sistema está funcionando correctamente es solicitarle al paciente que realice una respiración profunda y cosa. Respire profundamente, por favor. ¿Ve? Ahí expulsa. Observar. Ahí expulsa el paciente cuando nosotros le pedimos una inspiración profunda y que expire profundamente o que él saque el aire de los pulmones tosiendo, es ahí donde se presenta lo que es el famoso burbujeo. Yo no lo veo al burbujeo en condiciones normales. Lo que son estas pruebas es lo que me permite a mí como enfermero del área de cirugía de especialidades en tórax, saber que este sistema está funcionando. Porque si esto está quieto, no se mueve, no hay fluctuaciones, pueden suceder dos cosas. Que el drenaje se haya salido de su lugar, o tres, digamos, que el drenaje se haya salido de su posición, de la posición que la tuvieron, que la colocaron, que ya se haya producido, o que se haya producido la reparación y la devolución de la presión negativa al espacio intrapleural, ¿sí? O que se haya obstruido el drenaje con algún coágulo, si es que estamos hablando de hemotórax. Entonces, para poder comprobar que el drenaje está funcionando adecuadamente, es que se hacen todas esas pruebas. Vamos a ver la fluctuación, ¿no es cierto?, siguiendo los movimientos respiratorios en la varilla larga. En la varilla larga, vamos a ver la fluctuación, si es que hay líquido, en este caso sangre, en el drenaje, en el tubo de drenaje, vamos a ver que fluctúa siguiendo los movimientos de respiración, inspiración, expiración. ¿Sí? Y si yo, además, me quiero asegurar que esté funcionando bien, le voy a pedir al paciente que inspire profundamente y que largue el aire tosiendo. Es allí donde se ve el burbujeo. De lo contrario, nada, no hay ningún tipo de movimiento. Lo que podemos ver es lo que se vio, la caída de sangre hacia el frasco, la caída de sangre hacia el frasco por gravedad, pero no vamos a ver cómo se fuga por esa abertura que tiene el frasco, cómo se fuga el aire y se adhiere o se conecta con la presión atmosférica. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está clarito? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, siempre este frasco, siempre esta campana,
Siempre. Por fines didácticos se lo colocó acá arriba, pero siempre cuando esté conectado a un paciente este frasco, tiene que estar por debajo del nivel del paciente, por debajo del corazón del paciente. ¿Sí? Siempre. Porque si está por arriba, el líquido no va a salir ni va a entrar, no va a cumplir ninguna función. Siempre tiene que estar por debajo del nivel del paciente. ¿Sí? Ahí lo tienen ustedes al sistema, cómo va saliendo sangre y cómo va aumentando el nivel. Ese frasco ya debería haberse cambiado. ¿Sí? Ahora, como este frasco hay que cambiarlo, porque ya tiene más de los 2 centímetros, ese tubo largo o varilla larga está introducido más de 2 centímetros, hay que proceder a cambiarlo. ¿Sí? ¿Cómo se va a cambiar? Este es el frasco que vamos a utilizar. En la varilla corta, vamos a colocar para cubrir los 2 centímetros. Enfermería, colocamos la solución hasta cubrir, hasta llegar a los 2 centímetros más posible. Nos dirigimos a la unidad del paciente, llevando a nuestro carro de operación los elementos necesarios para realizar el cambio del frasco. Lo que vamos a hacer es colocarlo en los guantes de examinación. Gasas. Vamos a hervir la gasa con alcohol o alguna antiséptico. Generalmente se prefiere la clorhexidina o la iodopovidona. La tubuladura o el drenaje, el extremo del drenaje donde está conectado al frasco colector o campana, desechamos, buscamos pinzas gruesas y procedemos a clampear el tubo de drenaje. Como esto no es suficiente, lo que vamos a hacer para reforzar este clampeo es doblar en 2 partes el tubo de drenaje, agarrar cinta y fijar. Agarramos 8 tubos. De esta forma, llevamos frasco nuevo al lado del paciente. Procedemos a la desconexión e inmediatamente conectamos el frasco nuevo. Yo saco los guantes, planteamos muy suavemente para que no sea brusco. Tiramos la pinza, volvemos a hacer la comprobación ya antes mencionada. Que fluctúe el líquido dentro de la varilla larga, si existe colecciones de líquidos en el tubo de drenaje, esto quiere decir que está bien. Cebamos nuestro frasco colector a enfermería
lo ponemos sobre una referencia plana y observamos que hay 800 centímetros cúbicos de líquido en el frasco, por ejemplo. Esos 300 mililitros que hay de la diferencia son lo que se drenó del espacio. Bien, ahí lo que ustedes vieron es cómo se cambia un frasco cuando tiene más. Habíamos dicho que para llenar este tipo de campana se necesitaban 500 mililitros de solución estéril. Siempre va a ser una técnica estéril. El líquido que está dentro de él tiene que ser estéril. Entonces, se introduce la diferencia que existe para valorar y para registrar las características. Ya saben que es un líquido sanguinolento o sangre, ¿sí? Entonces, decíamos que tenemos 500 mililitros de solución para lograr el 2 centímetros bajo sello de agua. Entonces, cuando yo retiro el frasco tiene 800. ¿Cuánto es lo que drenó? 300. Entonces, yo voy a registrar en la hoja de enfermería, en la hoja de balanza de enfermería del drenaje, 300 mililitros de líquido sanguinolento o sangre, dependiendo de lo que sea, de piotórax, de líquido pleural, va a depender de lo que yo busque. Pero hay instituciones en las que no nos podemos dar el lujo de desechar. Por suerte, en el hospital San Bernardo hay frascos suficientes como para cambiarlo hasta por el momento. Hago un paréntesis acá. 1000 disculpas por el video. Este video fue filmado en pandemia, en mi departamento, sobre la mesa de dibujo de mi hijo, Entonces, tiene todas esas improlijidades con respecto, no tengo carro de curaciones, esa camilla la tengo porque la tengo, ¿sí? Así que 1000 disculpas por esas improlijidades. Si hubiésemos estado no en situación de pandemia, lo hubiésemos hecho en el gabinete con todos los elementos que hay que tener. Así que ahora vamos a proseguir con este video. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Muy bueno su video. ¿Se entiende, chiquitos, cinquillos? Bueno, ahora vamos a ver cuando somos pobres, ¿sí? Cuando somos pobres, les vuelvo a pedir disculpas por el video y por la filmación. Ahora, cuando somos pobres y solamente tenemos un frasco y no tenemos la posibilidad económica ni fácil de comprar muchos frascos de drenaje. Entonces, ¿cómo se hace el cambio? Cuando esto no se produce por cuestiones económicas, lo que se va a hacer es, al igual que cuando se hace el cambio de campana, vamos a colocarnos los guantes. Vamos a dar una grasa que vamos a volcar el alcohol en el pincel. Vamos a limpiar directamente la conexión del frasco con el tubo de drenaje. Agarramos la cinta, lo que es el doble. Para reforzar. Con una solución fisiológica estéril
a la que la colocamos sobre el portazuelo, vamos a cortar un extremo vamos a ir al lado, vamos a colocar esto al lado del paciente. Vamos a desconectar y vamos a colocar el extremo del tubo de drenaje en esa solución. Lo que se va a procurar es que nadie pueda patear ese portazuelo. Lo que podemos hacer es traer una cama grande de suelo, abrirla y colocar esto dentro de la cama. Nos dirigimos a la enfermería a lavar este trapo. Sacamos la segunda cinta. Corroboramos realmente que el sistema que existe en la tubulatura o en el tubo de drenaje. Bien. Bien. A ver, ahí es el cambio del frasco, ¿no es cierto? ¿Por qué lo pongo sobre una solución fisiológica? Y lo introdujo totalmente, porque lo que estoy evitando que, por más que esté clampeado el drenaje de tórax en varias partes, puede haber la posibilidad de que ingrese aire. Puede haber la posibilidad que ingrese aire. Por eso se lo clampea en varias partes, se lo coloca en la solución fisiológica, se la soluciona, no importa, ahí no hay 2 centímetros, nada. Se lo colocó dentro de la solución fisiológica, se prepara el frasco, la campana, de las mismas condiciones que lo habíamos realizado, y se lo conecta. Se hace la comprobación de que esté funcionando bien, que esté fluctuando en la varilla larga el sistema, y se lo deja al paciente. ¿Se entendió? Hay muchas preguntas en el chat. Sí, profe. Bueno, al pelo. A ver, vamos a seguir con la presentación, ¿ah? ¿Sí? Disculpen, la máquina o el inútil que maneja la máquina está muy, muy lenta, o yo estoy trabajando es muy temprano para mí, así que bueno. Continuamos. ¿Se ve ahí, señores? ¿Se ve? No, profe, Sí, se ve solamente una diapositiva sin letras. Bueno, o sea que está en blanco. Ahí están los cuidados enfermeros. Ustedes ya vieron el sistema de drenaje, cómo se forma. Recuerden los objetivos. ¿Sí? Recuerden, además de los objetivos, que es un sistema por diferencia de presión. Ustedes lo tienen perfectamente establecido en la cartilla de drenaje que realizó la profesora Pereira. Lean esa cartilla, lean los drenajes.
lean los drenajes, lo que es drenaje de tórax, en realidad lean todo lo que es drenaje. Está muy buena esa cartilla, yo creería que es única, no he visto otra o no estuve en contacto con otra. Y está muy, pero muy bien explicado ahí el sistema de drenaje de tórax. Los cuidados enfermeros, lo que habíamos dicho, mantener el sistema de drenaje por debajo del nivel del paciente. Comprobar si existen acodaduras. En realidad, cuando decimos si existen acodaduras, es cuando hablamos del sistema de 16 a 22 French, que es el sistema de neumo,